Buenas noches amigos, bienvenidos a otro video del canal. En esta oportunidad continuaremos con el cálculo de transformadores, parte 2. Bueno, comencemos. Diseño de transformadores. Acá tenemos el esquema del transformador que vamos a analizar y calcular. Podemos observar que en este caso calcularemos un transformador de múltiples salidas. Veamos los datos que nos proporciona el ejercicio. Datos en la bobina primaria. Nos proporciona la tensión de entrada de 220 voltios en cociente alterno. Ahora veamos en la bobina secundaria. Nos proporciona el voltaje 2, que como habíamos visto anteriormente, es el voltaje entre la terminal número 2 y el común. También el voltaje 3, el voltaje 4, el voltaje 5, y por último nos indica la corriente que circula en cada una de estas salidas. Recordemos que la corriente es la misma para cualquiera de ellas. Y veamos por último los datos globales. Nos dice que posee una intensidad de campo magnético de 9000 Gauss y una frecuencia de 50 Hz. Hallar el voltaje secundario. Como habíamos visto en el anterior capítulo, el voltaje secundario es el voltaje que logramos medir en ambos extremos de la bobina secundaria. En este caso, el voltaje secundario sería el voltaje 5 menos el voltaje del común, y como en el común no se encuentra ninguna tensión, posee 0 voltios. Reemplazamos los datos en la fórmula y obtenemos que el voltaje secundario es igual a 30 voltios. Ahora lo que procederemos a hacer será hallar la potencia en el secundario, para lo cual aplicaremos la fórmula que nos dice que la potencia en la bobina secundaria es igual a la corriente del secundario por el voltaje del secundario. Reemplazamos los valores y obtenemos que la potencia en la bobina secundaria es de 60 watts. Siguiendo, determinaremos el número de espiras en el común. Como habíamos visto con anterioridad, el común se encuentra al inicio del transformador, por lo cual no posee ninguna espira. Es por eso que la cantidad de espiras es 0. Seguidamente determinaremos el número de cable que posee la bobina secundaria. Esto gracias a la corriente que nos proporcionan como dato, que es de 2 amperios. ¿Qué quiere decir esto? Que al poseer una corriente de 2 amperios, buscamos en nuestra tabla AWG y podemos determinar que el número de cable capaz de soportar una corriente de 2 amperios es el cable número 19. Ahora determinaremos la potencia en la bobina primaria, que nos dice que en un transformador ideal, la potencia en ambas bobinas, tanto primaria como secundaria, debería ser la misma,
por lo que nosotros determinamos que la potencia del primario es igual a la potencia del secundario igual a la potencia global, la cual viene determinada como 60 watts. Ahora determinaremos la corriente en el primario, la corriente que circula en la bobina primaria, la cual nos dice la fórmula que la corriente en la bobina primaria es igual a la potencia del primario sobre el voltaje del primario. Ambos datos ya los tenemos. Reemplazamos 60 watts sobre 220 voltios y determinamos que la corriente en la bobina primaria es igual a 0,273 amperios. En miliamperios tenemos 273 miliamperios. Ahora determinaremos también el número de cable para la bobina primaria. Volvemos a ver nuestra tabla ABWG y buscamos qué número de cable es capaz de soportar una corriente de 0,27 amperios, por lo que determinamos que el número de cable capaz de soportar esta corriente es el número 29. De esa manera encontramos el número de cable con el que se realizará el bobinado primario. Ahora determinaremos la sección del núcleo de nuestro transformador, que nos dice la sección es igual a K por la raíz cuadrada de la potencia. Reemplazamos los datos 1,1 por la raíz cuadrada de 60 watts y obtenemos una sección de 8,52 centímetros cuadrados. Con ese dato determinaremos el número de espiras que tendrá el bobinado del transformador. Utilizamos la fórmula que nos dice número de espiras en el primario es igual a 10 a la octava por el voltaje del primario, todo sobre 4,44 por la frecuencia, por la intensidad del campo magnético, por la sección. Reemplazamos los datos y calculamos. De esa manera determinamos que el número de espiras será 1292,37 espiras. Nosotros lo llevaremos al valor más próximo, que es de 1293 espiras en la bobina primaria de nuestro transformador. Seguidamente hallaremos el número de espiras para cada una de las salidas de nuestro transformador en la bobina secundaria. Empezaremos con la salida del voltaje 2 al común, para lo cual utilizaremos la fórmula que nos dice el número de espiras en la salida 2 es igual al número de espiras del primario por el voltaje del secundario, todo sobre el voltaje del primario. Reemplazamos los valores y de esa manera determinamos que el número de espiras será de 35,26 espiras, redondeando o acercándonos al valor más próximo. 36 espiras es la que posee nuestro bobinado secundario para un voltaje de 6 voltios. Ahora continuaremos con la salida número 3, que posee un voltaje de 15 voltios. Realizaremos el mismo procedimiento, simplemente va a variar el voltaje del secundario, que viene a ser 15 voltios. Reemplazamos los valores y determinamos que el número de espiras para 15 voltios en la bobina secundaria serán 88,16. El valor más próximo, 89 espiras. Ahora también para el bobinado de 22 voltios. Mismo procedimiento, reemplazamos valores y determinamos
que se obtiene 129,3 espiras, redondeando 130 espiras, para una tensión de 22 voltios. Por último tenemos el voltaje entre la salida 5 y el común, para una tensión de 30 voltios. Mismo procedimiento, reemplazamos valores y obtenemos 176,32 espiras, redondeando 177 espiras para una tensión de 30 voltios en la bobina secundaria. Procedemos a hallar la relación de voltajes, donde nos dice que la relación es igual al voltaje del primario sobre el voltaje del secundario. Reemplazamos valores. Sabíamos que el voltaje en el primario es de 220 voltios y el voltaje del secundario, como lo habíamos mencionado, es la tensión entre los extremos de nuestro transformador, que viene a ser 30 voltios. Calculando, tenemos una relación de voltaje de 7,33. Procederemos a hallar el rendimiento de nuestro transformador, representado por la letra N minúscula, que nos dice que es la potencia del secundario sobre la potencia del primario. Reemplazamos valores. Recalcar que para un transformador ideal no debería existir pérdidas de potencia, por lo que el rendimiento de nuestro transformador debería ser igual a 1. Cabe mencionar que en un transformador real o físico esto no llega a suceder debido a las pérdidas que la causan diferentes tipos de los componentes, aparte de pérdidas por calor, etc. Ahora determinaremos el voltaje entre 2 y 3, que es, permítanme por favor, el voltaje que obtenemos en esta sección remarcada por este marcador verde, y decimos que el voltaje entre 2 y 3 es igual al voltaje 3 menos el voltaje 2, que viene a ser 15 voltios menos 6 voltios. De tal manera obtenemos que entre el voltaje 2 y 3 existen 9 voltios. Continuaremos y ahora determinaremos el voltaje entre 2 y 4, para lo cual determinaremos el voltaje que existe entre estos dos puntos. Utilizaremos la fórmula que nos dice que el voltaje en 4 menos el voltaje en 2 será igual a 16 voltios. Son los que existen entre el voltaje 2 y 4. Ahora, para el voltaje entre 2 y 5, que vendría a ser la tensión que existe entre estas dos salidas. El voltaje 5 menos el voltaje 2, 30 voltios menos 6 voltios, nos da que el voltaje entre 2 y 5 es igual a 24 voltios. Continuando, nos pide determinar el voltaje entre 3 y 4, que viene a ser el voltaje que existe en este punto. Determinamos voltaje 4 menos voltaje 3, que viene a ser 22 voltios menos 15 voltios, igual 7 voltios son los que existen entre el voltaje 2 y 4. Perdón, entre el voltaje 3 y 4. Continuando, tenemos el voltaje 3 y 5, que será el voltaje que existe entre estos dos puntos. Determinamos que el voltaje será de 15 voltios entre 3 y 5. Por último, nos pide hallar el voltaje que existe entre 4 y 5,
que será el voltaje 5 menos el voltaje 4. 30 voltios menos 22 voltios nos dan como resultado 8 voltios, que vendría a ser la tensión que existe entre ambas salidas. Bueno amigos, de esa manera hemos concluido lo que es la explicación del diseño de transformadores con salidas múltiples. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.